Bale, hasiko gara egunon, ongi etorri. Gaur sareak EDI Fundazioarekin elkarlanean egin duen lan hau aurkeztuko dizuegu. Saioak ordubete inguru irauntzen du eta zabaltzeko grabatuta egongo da. Zeinu hizkuntzako interpretea izango dugula jakin dezazu. Damos la bienvenida a todas las personas que estéis convocadas por Sarea para presentar el trabajo conjunto realizado. Contamos con una persona intérprete de lengua de signos, así que os recordamos que para acceder a la traducción tenéis que ir a configuración, vista de galería y en la parte superior derecha de la imagen de la intérprete pulsar anclaje. Zeinu hizkuntzako interpretari jarraitzeko bistako menura joan eta vista de galería hautatu. Interpretearen irudiaren goiko aldean, eskuinaldean, anclaje aukera sakatu behar duzu eta listo. Gaur, Euskadiko 3. sektore sozialiko erakundeen balio osoa eta balio erantzia proiektuaren 3. fasearen hasiera aurkeztuko dugu. Egindako lana azalduko dizuegu eta hurrengo pausen nondik norakoak azalduko ditugu. Sektorearen balioa ezagutzea funtsezkoa da, gure lanak eta gure nortasunak gizartean duen eragina ikusteko. Gainera, helburu honek Euskadiko 3. sektorearen estrategiarekin bat egiten du. Hoy presentamos el comienzo de la fase 3 del proyecto, el valor total y el valor añadido en las organizaciones del tercer sector social de Euskadi, centrada en dar a conocer todo el trabajo realizado en el proyecto y también a dar a conocer la fase actual de despliegue dentro de las organizaciones. Conocer y reconocer el valor del sector es precisamente importante y esencial para poder avanzar en visualizar el impacto que nuestro trabajo y nuestra identidad como sector tienen en la sociedad. Todo esto en línea con la estrategia del tercer sector de Euskadi. Denik eta behin, hizlariei eskerrak eman, eta hitz ordenaren arabera hizlariak aurkeztuko dizkizuegu. Hasteko, Lidia Milibia, viceconsejera del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Borja Doval, presidente de Sarea, Mikel Barturen, coordinador de Sarea, eta bukatzeko Zurine Romeo, técnica y compañera de EDI Fundazio. Jardunaldia irekitzeko eta gaur biltzen gaituen proiektua kokatzeko gurekin daukagu Lidia Milibia, Eusko Jaurlaritzako berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburu ordea. Contamos con Lidia Milibia, como hemos dicho, viceconsejera del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, para la apertura de la jornada y enmarcar el proyecto que hoy nos reúne. Kaixo, Lidia, aurrera. Egunon guztioi, eta eskerrik asko pantailaren bestaldean izatagaitik. Eskerrik asko bereziki Sareako arduradunei era honetako jardunaldia antolatzeagaitik. Eusko Jaurlaritzatik behin eta berriro errepikatzen dugu, gure 3. sektoreko ekarpena ezinbestekoa dela. Ezin eskertuzkoa. Baina zenbat ezina ote da? Gaurko ekitaldi honetan Sareak landutako tresna paregabea aurkeztuko da. Zehazki egiten duzuen ekarpena zenbatu edo neurtu ahal izateko. Zertarako? Erakunde bakoitzak gizarteari egiten dion ekarpen soziala ezagutu, ikusarazi eta areagotu ahal izateko. A nadie de los que hoy nos hemos reunido se nos escapa que las organizaciones del tercer sector social de Euskadi realizáis una contribución relevante a la sociedad vasca. Desde la mirada puesta en cada persona y con su participación construís el bien común. En las últimas décadas habéis contribuido significativamente al impulso de los derechos y la responsabilidad pública en el ámbito de la intervención social. Sin vuestra aportación, nuestra sociedad no sería la misma en términos de solidaridad, participación o cohesión, pero tampoco de justicia, democracia o igualdad. De esto hablamos cuando hablamos de vuestro valor total. La solidaridad y el modo en que vosotras la desplegáis reclama y promueve la justicia. La participación es una condición para profundizar en una democracia en permanente construcción y la cohesión
se soporta en la igualdad de derechos, pero requiere también convivencia, empatía y un profundo respeto a cada persona y a nuestra común dignidad. Tampoco serían los mismos los sistemas de responsabilidad pública en el ámbito de la intervención social. No serían comunitarios en la medida en que lo son ahora ni el modo en que lo son ahora. Estoy convencida de que ni la intensidad ni la cualidad de la respuesta sería la misma en términos de personalización, integralidad, continuidad, proximidad o participación de las personas, familias y comunidades destinatarias. Todo esto es parte de vuestro valor añadido, del valor que añadís a los servicios, redes y sistemas de responsabilidad pública. No serían tampoco las mismas nuestras historias de vida, las vuestras, las nuestras y lo que es más importante, la de las personas para las que trabajamos. La ley del tercer sector social de Euskadi surgió para definir el tercer sector social en positivo, como organizaciones de iniciativa e intervención social, en lugar de como organizaciones no lucrativas, no gubernamentales. Y sobre todo para poner en valor vuestra contribución a las personas, familias y comunidades destinatarias y a la sociedad en general. Vuestro valor total y el que añadís a los servicios de responsabilidad pública. Y proyectarla al futuro en el ámbito de la intervención social en general y en el de los sistemas de responsabilidad pública en particular. Además, el valor de las organizaciones en coherencia con su identidad. Se cuida, se transforma, se construye. Por eso estamos aquí hoy. Para eso es importante que utilicéis esta herramienta y que compartáis sus resultados entre vosotras y con la sociedad. Viví de cerca con vosotras y vosotros la elaboración de la Ley 6/2016 y he tomado parte activa en su desarrollo, del que me siento muy orgullosa y que celebramos cada año el día de su aprobación. El próximo día 12 de mayo lo haremos otra vez de nuevo. Me siento orgullosa porque estamos impulsando juntas el tercer sector social de Euskadi, el tercer sector que Euskadi necesita. Esto es diverso, con capacidad de promover alternativas transformadoras, con una base social amplia, que mantiene un vínculo fuerte entre las organizaciones y las personas que la integran y que ofrece empleo de calidad, sostenible y autónomo, fortalecido y coherente, transparente y reconocido, relacionado y aliado con otros agentes que estrechan lazos internamente y que está bien articulado. En Euskadi contamos con esa ley que ha servido y sirve para regular el tercer sector social, establecer claramente quién pertenece a él, los valores en los que se tiene que sustentar, darle presencia, así como establecer su papel en el diseño y ejecución de las políticas sociales por parte de la administración pública. Y, puesto que se considera un valor importante, fijar las estrategias que la administración pública debe llevar a cabo para potenciar su presencia y sus actuaciones. En el desarrollo de esta norma, impulsamos la estrategia de promoción del tercer sector social de Euskadi de manera conjunta. Y de esta estrategia emana la acción y la herramienta que hoy venimos a presentar. Una herramienta que genera un sistema de autoevaluación y mejora continua. Un mecanismo que permite identificar, valorar y potenciar el conjunto de la contribución a la sociedad de una organización, valor total, y el valor que añade cada organización de intervención social a la provisión de los servicios a personas, el valor añadido. Más allá de lo que exigen las normas, más allá de lo que puede establecer el decreto correspondiente, como el decreto de cartera de servicios. Este proyecto forma parte de las actuaciones de la estrategia y pretende incidir en la identificación, el reconocimiento y la promoción del tercer sector y de las organizaciones. Quisiera animaros a realizar ese autodiagnóstico en cada entidad, pues estoy segura de que obtendremos una información valiosa para cada entidad, para el sector y para quienes estamos comprometidas en su promoción. El último libro blanco realizado por el Observatorio Vasco del Tercer Sector Social estima que en 2019 el tercer sector social de Euskadi estaba formado por 3.938 organizaciones, lo que supone una tasa de 1,8 organizaciones por cada 1.000 habitantes. Las organizaciones que analizabais la participación social de 158.599 personas voluntarias, lo que supone aproximadamente el 65,56% del voluntariado del tercer sector de Euskadi.
Además, contabais con aproximadamente 38.525 personas empleadas, el 4,06% de la población ocupada. Y en 2018 gestionasteis un volumen económico de 1.736 millones de euros, el 2,3% del PIB vasco. Cuantificar el sector ayuda a darle valor, ¿no? Pues cualificarlo, atendiendo a la propia misión y valores, que es lo que ahora proponéis, ahora es mucho más importante para darle valor. De ahí la necesidad de impulsar esta herramienta común que permitirá realizar un informe y la posterior explotación estadística de los datos por ámbitos, por territorios, como sectores, etc. Se trata de conocer, visibilizar y aumentar la contribución social que cada organización aporta y hacerlo desde un planteamiento sistemático y objetivable que considere los aspectos cuantitativos y cualitativos de las organizaciones del tercer sector social, sus características propias, su identidad y coherencia. Desde el Gobierno vasco y Sarén Sarea os acompañaremos y daremos soporte en todo este proceso de autoevaluación, intercambio de experiencias, buenas prácticas, comunicación y generación de valor. Seguru gaude, tresna honen bitartez, sektore osoaren balio osoa eta erantzia aztertu eta indartuko dela. Gizarteari egiten dion ekarpen soziala ezagutu, ikusarazi eta areagotuz. Mila esker. Eskerrik asko, Bide. Jarraituko dugu. Proiektuaren espiritua gogoratzeko daukagu gurekin Borja Dobal, Sareen Sareko lehendakaria. Tenemos con nosotros a Borja Dobal, presidente de Sareen Sarea, para recordarnos el espíritu del proyecto. Kaixo, Borja. El micro, Borja. Daukazu... Barkatu, orain bai, ezta? Orain bai, hori da. Eskerrik asko Itziar, eskerrik asko Lide eta eskerrik asko gaur gurekin zaudeten hirugarren sektore sozialeko kide guztioi. El año pasado, entre tantas cosas que nos han ocurrido, nos impidió poder realizar esta presentación, ¿verdad? Esta jornada. Y este año también nos ha impedido poder hacerla como nos hubiera gustado, como lo teníamos pensado y planificado, que era pues hacerlo cerca, hacerlo juntos, hacerlo juntas, como nos gusta hacer las cosas, como nos gusta realizar el trabajo, como nos gusta acompañar a las personas. Nos hubiera gustado hacerlo en cada uno de los territorios y facilitar de esta manera pues la presencia y la cercanía. En cualquier caso, pues aquí estamos. Estamos contentas de traeros este proyecto que iniciamos en Sarea pues allá por 2016 y que en 2018 se incorporó ya también, como el IDE mencionaba, la estrategia de promoción del tercer sector social en Euskadi. Para esta apuesta, para este proyecto, para esta aventura, pues hemos contado con la colaboración del Gobierno vasco en las diferentes fases, a través de su colaboración económica y su colaboración más allá de lo económico también, ¿no? Este proyecto que os presentamos tiene por objeto tres claves, ¿verdad? Diríamos que tiene por objeto identificar, valorar y potenciar la contribución total que realiza la sociedad cada organización del tercer sector. Esto, lo particular, lo que cada organización aporta, es lo que denominamos valor total. Pero también queremos identificar, valorar y potenciar el valor que añade cada organización a la provisión de los servicios a las personas, lo que denominamos valor añadido. Sean estos servicios de responsabilidad pública o no lo sean, ¿verdad? Históricamente, la definición del tercer sector social y también de su aportación específica a la sociedad la hemos explicado, la hemos intentado definir en contraposición a los otros dos sectores, al sector público y al sector privado lucrativo. En lugar de hacerlo por lo que realmente es importante, por lo que realmente caracteriza a nuestras organizaciones y a través de lo que es nuestra contribución diferencial a la sociedad.
Pero claro, nos encontramos ante la pregunta, ¿no? y ante la necesidad de darle respuesta. ¿Cuál es ese valor diferencial de las organizaciones del tercer sector social en Euskadi? Bueno, pues nos decía nuestro compañero Manuel Merino, al que queremos mencionar también de manera especial, porque nos ha acompañado pues, de forma muy intensa en todo este proceso, que hoy no puede acompañarnos por otras responsabilidades que tiene. Ya sabéis que sigue activo como siempre. Pues nos decía Manuel, cuando la diferencia es cualitativa y está en juego valores humanos y un modelo de sociedad, preguntarnos por nosotros mismos y por el valor de lo que hacemos, evaluarlo, compartirlo e incluso contarlo, no es un ejercicio de narcisismo, ¿verdad? Sino es un ejercicio de coherencia y de responsabilidad social. Como sector, como entidades, como partes del sector, significamos por lo que somos, significamos por lo que hacemos, significamos por cómo hacemos, por cómo lo hacemos y significamos por lo que aportamos de diferente y demás. Sareen Sarea ha impulsado un proyecto cuyo objetivo es conocer, visibilizar y aumentar la contribución social que cada organización del sector aporta. Y hacerlo desde un planteamiento sistemático y objetivable que considere los aspectos cualitativos de las organizaciones del tercer sector social, sus características propias, su identidad y su coherencia, la coherencia en la forma de realizar esto. Y también aspectos cuantitativos, ¿verdad? Esto no ha sido un proceso fácil ni rápido, ha sido un proceso largo que ha requerido tiempo para hacerlo, para analizarlo y para acometerlo bien. Ha sido un proceso rico y satisfactorio a la hora de pensar, ¿no? De imaginar, de ir definiendo los diferentes apartados, de construir con este objeto de hacer algo necesario, ¿no? de hacer algo bueno, algo que aporte y que resulte útil. Pero también ha sido un proceso, bueno, con dificultades, que ha requerido un esfuerzo a la hora de tener que seleccionar, ¿no? Había muchas variables, muchos ítems, muchos factores a tener en cuenta, pero había que hacer una selección de, no sé si los más importantes, no sé si los más significativos, ¿no? Pero de reducir y a veces de dejar a un lado algunos indicadores para que la herramienta que pudiéramos aportar, la que estábamos construyendo, pues fuera útil, ¿no? Fuera manejable. Hay que ser eficientes también en estas herramientas. Queremos destacar que habéis sido bastantes las personas que habéis participado, que nos habéis acompañado en este proceso de construcción, ¿no? Personas, organizaciones y redes de Sareen Sarea. Agradecer especialmente que este trabajo que ha sido conducido por el equipo técnico de la EDE, pues bueno, con la que luego vais a poder compartir, ¿no? También su experiencia y a las que queremos agradecer, ¿no? A ellas y a todas vosotras vuestra dedicación y compromiso con este proyecto y con esta apuesta. El resultado que tenéis o tendréis o vais a tener en vuestra mano, bueno, pues es un manual de identidad común, ¿no? Aplicada, que nos va a ayudar a ser más nosotras, cada una de nuestras entidades, nos va a permitir hacer esta lectura de nosotras mismas, ese contraste de nuestras entidades, pero que también nos va a permitir hacer esta lectura de nosotras en nuestro conjunto, ¿no? De lo que las entidades de lo conformamos como sector. También nos va a permitir tener una guía para un balance social, para uso de cada organización y para uso del conjunto de las organizaciones, de lo que formamos como tercer sector social, de lo que somos como Sareen Sarea.
Y por último, también va a ser un elemento que va a facilitar un benchmarking, ¿no?, de solidaridad interna, donde vamos a poder compararnos, no para hacer un ranking, no para hacer una clasificación, sino para aprender unas de otras, ¿no?, para vernos en el espejo de otras entidades, poder aprender de esas buenas dinámicas de otras entidades y poder ofrecernos también, ¿no?, desde la solidaridad que nos caracteriza y poder ofrecer nuestra realidad para el camino de desarrollo de otras entidades también. El resultado ha merecido la pena, ha merecido el esfuerzo, creemos en él, porque así lo merece la causa, ¿no? La apuesta, lo que tenemos entre manos, merecía ese esfuerzo, ¿no? Ahora, lo que nos va a tocar es que hagamos nuestro, que lo hagáis vuestro, que añadiendo vuestro esfuerzo, el esfuerzo realizado, podamos aumentar y mejorar la contribución que cada una de nuestras organizaciones, por separado y todas en conjunto, hacemos a la sociedad, y especialmente a las personas que más lo necesitan. Sigamos construyendo. Esto es otra herramienta más en nuestro camino para construir un modelo de defensa de derechos, un modelo de protección, de cohesión social. En definitiva, mostrar un modelo de sociedad en el que también creemos. Pues eskerrik asko. Eskerrik asko, Borja, por tus palabras. Y jarraituko dugu. Mikel Barture, Sareen sarearen koordinatzaileak, proiektuaren diseinua eta ibilbidea azalduko digu. Damos la palabra a Mikel Barture, coordinador de Sareen Sarea, para comentarnos el diseño y la trayectoria de este proyecto que estamos comentando. Kaixo, Mikel. Egunon, eskerrik asko Etxea, eskerrik asko guztiei. Voy a compartir una presentación. Hoy me toca ser un poco portavoz de un trabajo colectivo, ¿no?, en el que habéis participado, hemos participado muchas personas, muchas organizaciones y muchas redes, ¿no? Aunque la mayoría sí conocéis Sareen Sarea, hago una breve presentación para aquellas organizaciones que me consta que algunas están hoy con nosotros y nosotras, que no estáis agrupadas en redes, ¿no? Sareen Sarea, pues, es una asociación fundada en 2014 que agrupa a 16 redes de entidades que operan en ámbitos diversos: discapacidad, cooperación al desarrollo, exclusión social, personas migrantes, personas mayores, familias numerosas, economía social y solidaria, educación al tiempo libre, infancia. Bueno, una red diversa que corona de algún modo el proceso de articulación por ámbitos y por territorios que ha venido teniendo el tercer sector social a nivel de Euskadi en los últimos años, ¿no? Un sector que hay algunos datos, pero que ya los ha comentado Lide y no me voy a repetir. Y una parte de la misión de Sareen Sarea, bueno, pues es promover una sociedad cohesionada, inclusiva, solidaria y participativa, impulsar el compromiso de la ciudadanía con el bienestar y la transformación social. Y otra parte, que suelo distinguir ambas, pues bueno, es vertebrar un tercer sector social fuerte, agrupado y reconocido, lo que conecta, ¿no?, con este proyecto que ahora sí paso a explicar, ¿no? Hasta la aprobación de la Ley del Tercer Sector Social de Euskadi, la definición del tercer sector social y también de su aportación específica a la sociedad se ha explicado en contraposición a los otros dos sectores, ¿no? Antes lo comentaba en Borja, el sector público y el sector privado lucrativo. En lugar de por lo que realmente es el sector, ¿no?, de las características de sus organizaciones y de su contribución diferencial a la sociedad respecto a los otros dos sectores, ¿no? Más allá de su trascendencia en datos cuantitativos, siempre decimos que la sociedad vasca no sería la misma en términos de cohesión, de inclusión, de participación, de igualdad, de solidaridad y justicia sin la contribución del tercer sector social, ¿no? Las organizaciones del tercer sector social hemos promovido buena parte de los servicios y redes de atención que se han ido consolidando
como sistemas de responsabilidad pública en el ámbito de la intervención social. Hemos contribuido y contribuimos también a la promoción y el ejercicio efectivo de derechos de todas las personas, en particular de quienes más obstáculos se encuentran para hacerlo real. Y como entidades de iniciativa social, pues, articulamos la participación social, participación solidaria y organizada de la ciudadanía en general, ¿no? Y de las propias personas destinatarias también de la intervención social, ¿no? Sarén Sarea pretende avanzar mediante este proyecto en la construcción de un planteamiento compartido entre la diversidad de organizaciones y redes que conformamos el tercer sector social de Euskadi, ¿no? Sobre nuestra contribución precisamente a la sociedad vasca. Se trata de conocer, de visibilizar y aumentar la contribución social que cada organización del sector aporta y hacerlo desde un planteamiento sistemático y objetivable que considere los aspectos cualitativos de las organizaciones del tercer sector social, es decir, aquellas que son sus características propias, de su identidad, de su coherencia, y también aspectos que son más meramente cuantitativos, ¿no? Nos interesa identificar, valorar y potenciar el conjunto de la contribución a la sociedad de una organización o del propio sector, eso que vamos a llamar aquí el valor total, y el valor que añade cada organización, ¿no? Ese plus a la provisión de servicios a personas, ¿no? Lo que venimos a llamar el valor añadido en el proyecto. Y buscamos generar, mediante ello, como ya han dicho quienes me han precedido, un sistema de autoevaluación y mejora continua, ¿no? En relación a este valor total y a este valor añadido, que en primer lugar conecte con la identidad de las organizaciones del sector, es decir, con su misión y con los principales valores que sostienen su acción, además de integrar progresivamente la perspectiva de todos los grupos de interés, ¿no? Tanto internos como externos. Para una organización, las herramientas que aquí se presentan pueden ser un medio para distintas cosas, ¿no? O para todas ellas. Para evaluar su contribución social en ese valor total y valor añadido, pudiendo medirla y gestionarla en base a datos. Para fortalecer y desplegar su identidad, al considerar la evaluación, la acción de mejora, su contribución diferencial, el cumplimiento de su misión, sistematizar también su reflexión en torno a estos aspectos, compartirla con otras organizaciones que utilizan las mismas herramientas e identificar actuaciones a promover también desde Sarén Sarea. Antes hablaba Borja, pues, de poder llevar a cabo después intercambios o exposiciones mutuas de buenas prácticas, bueno, eso que iremos viendo más tarde, ¿no? Y también reforzar la comunicación con sus grupos de interés, aumentando su participación en la transparencia, grupos de interés tanto internos como externos. Para el tercer sector social de Euskadi, hablábamos de para las organizaciones, pero para el tercer sector social de Euskadi, las herramientas que aquí se presentan también pueden ser un buen medio para profundizar en esa identidad compartida como sector, también incluso dentro de los distintos, vamos a llamar subsectores o ámbitos, ¿no?, que conforman el tercer sector, y dar a conocer socialmente la importancia de la contribución social y la necesidad y el sentido de las acciones orientadas a fortalecerla, ¿no? Ya no es solo que digamos que hacemos las cosas de una manera diferente, ¿no?, porque también podemos tener ahí ya datos, un rigor que nos apuntan en ese sentido, ¿no? Hemos sido capaces de evaluar. Al plantear, bueno, las dimensiones e indicadores, hemos tenido en cuenta qué nos define como organizaciones de iniciativa social, qué hacemos, con quién y con qué lo hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos, ¿no?
y qué hechos relacionados con cada uno de estos aspectos aportan valor y expresan dimensiones fundamentales de nuestra naturaleza, misión o cultura, ¿no? Esto es, pues, las características propias de las organizaciones de iniciativa social, el quehacer de las organizaciones de intervención social, las personas y los medios de los que disponen, el modo de hacer, los valores, están los modelos de atención, la organización, la gestión y los resultados, el impacto de la actividad que realizan las organizaciones, ¿no? De lo que realizan las organizaciones. Este proyecto enfoca el valor añadido a la provisión de servicios, pero también al valor total, como venimos diciendo, ¿no? Entendiendo que la contribución de las organizaciones del tercer sector social a la sociedad no solo tiene que ver con la provisión de servicios, tiene que haber un equilibrio de funciones, ¿no? Entre lo que es la misión, nuestros valores, con lo que hacemos. Existe una relación entre el valor añadido por un lado y ese equilibrio de funciones. El valor total y la identidad de las organizaciones por otro. Cualquier planteamiento que hagamos sobre el valor total y añadido ha de resultar, a nuestro modo de ver, coherente, ¿no? Con la identidad, con la misión y con los valores de las organizaciones de iniciativa social y con su contribución diferencial. La contribución de las organizaciones en coherencia con su identidad, la misión y valores que venimos diciendo, guarda relación también con otras funciones significativas, ¿no? Como la detención de necesidades, la sensibilización y denuncia, la promoción de derechos, la articulación de la participación social. Como solemos decir, pues no somos meros proveedores de servicios, ¿no? Tiene que haber un equilibrio de funciones entre la provisión de servicios con el valor total que aporta la organización a la sociedad y una coherencia con su identidad, con su misión y con sus valores. Al fin y al cabo, con esa contribución diferencial de la que hablamos, ¿no? ¿Hacemos las cosas diferentes o no? ¿Algo nos distingue de ser unos meros proveedores de servicios o no? Bueno, a la hora de identificar y evaluar la contribución social de las organizaciones y del sector en su conjunto es fundamental, ¿no? Dos cosas. Por una parte, mantener una perspectiva cualitativa al establecer estas dimensiones que están, como decíamos, relacionadas con los valores, ¿no? Y con la misión de las organizaciones, e incorporar también una perspectiva cuantitativa al establecer los indicadores, ¿no? Tenemos también que considerar indicadores que permitan, y hemos considerado indicadores que permitan mostrar la contribución específica o diferencial, claro, pero también indicadores comunes a otros sectores, ¿no? Que nos permitan establecer una cierta comparación. Por ejemplo, pues ahí ponemos contribución al PIB o en términos de generación de empleo, pero bueno, siempre teniendo una relación con el valor añadido, ¿no? Hemos identificado un número reducido de valores. En concreto, ahora veréis, son 5 que forman parte de la identidad, hemos entendido que forman parte de la identidad del tercer sector social de Euskadi y que reflejan su contribución, atendiendo también para definirla al conjunto de funciones que las organizaciones desarrollan o pueden desarrollar, como decíamos, que son sensibilización o denuncia o promoción de derechos, también la provisión de servicios, la articulación del voluntariado y la ayuda mutua, la interlocución con otros sectores, investigación, trabajos de innovación, detección de necesidades. Y hemos descrito cada uno de estos valores identificando prácticas de las organizaciones vinculadas a los mismos y finalmente hemos identificado un conjunto de indicadores que remiten bien a prácticas de las organizaciones del tercer sector social que son expresión de esos valores y que contribuyen a generar el valor total y valor añadido o bien a resultados de dichas prácticas, ¿no? Centrados en las personas destinatarias de la intervención de cada organización. Existe una relación entre el valor añadido por un lado y ese equilibrio de funciones del que vengo hablando, ¿no? En esa identificación que se han hecho de valores,
de esos 5 valores también se ha descrito cada uno de estos valores, ¿no? Identificando prácticas, como decía, las acciones vinculadas a los mismos. Los 5 valores fundamentales del tercer sector social, seleccionados y descritos, pues son la igualdad y la dignidad de la persona, la justicia e inclusión social, la solidaridad, la participación, el vínculo y compromiso de la comunidad y el entorno. 5 valores fundamentales del tercer sector social que nos parece son expresión de su identidad y constituyen el núcleo permanente de la contribución social que cabe esperar de las organizaciones de iniciativa e intervención social, ¿no? Así nos parece que los indicadores que son expresión de esos valores pues reflejan lo que ya somos y también nuestros anhelos y las obligaciones vinculadas a nuestra identidad como organizaciones de iniciativa y de intervención social, ¿no? Nos dicen lo que somos, lo que aspiramos a ser y también lo que debemos ser, ¿no? Bueno, hablamos de la coherencia de las organizaciones con los valores declarados. Y decimos que no se deriva únicamente de lo que somos a veces en la persona jurídica, ¿no? El ser una asociación o una fundación no quiere decir que esto ya esté de alguna manera garantizado, ¿no? Al final es la práctica, es lo que hacemos, ¿no? lo que nos identifica. Los valores, esos 5 valores, en el documento marco se han trabajado, se han definido, vais a tenerlos ahí para poderlos ver con detalle. Y voy a comentaros, pero muy rápidamente por el tiempo, 2 de ellos, muy resumidamente, un poco porque tengáis esa referencia que podéis ampliar con los 5 valores en el documento marco, ¿no? Y que parecen más amplios. Uno escogido es el de igualdad y dignidad, ¿no? Como veis, igualdad y dignidad, el colocar a la persona en el centro, lo que supone la igualdad en reconocer y respetar eficazmente todo ser humano, en sí mismo, valioso, instrumentalizable, capaz de iniciativa autónoma, lo que da derecho a desarrollar satisfactoriamente sus capacidades, el sustento en la común dignidad de las personas, el respeto a la persona, el reconocimiento de la misma como un sujeto de derechos. Y en la sociedad actual, al estar y tener condición al ser, a la inversa proponemos el ejercicio efectivo de los derechos básicos. Que todas las personas puedan tener así lo necesario y estar presentes en los espacios que permiten ser. Bueno, esto, como os digo, está bastante más desarrollado en el documento marco, ¿no? Y otro pues puede ser el de la solidaridad, ¿no? Ponerse en el lugar de la otra persona, la solidaridad conectada con esa interdependencia, mutua dependencia, la confianza mutua, un modelo de ciudadanía activa, solidaria y organizada. Bueno, hacer de las organizaciones escuelas de ciudadanía. Bueno, un poco esos 2 ejemplos así muy rápidamente, pero que están los 5 valores. Bueno. Por otro lado, hablábamos de los 5 valores, ¿no? Por otro lado, al identificar el valor total y el valor añadido en las organizaciones del tercer sector social, también era necesario considerar las 5 características que permiten definir a las organizaciones como organizaciones de iniciativa social. Esto está en el artículo 3 de la Ley del Tercer Sector Social de Euskadi y un poco esas características, ¿no? Ahí os aparecen, bueno, pues son la acción voluntaria, el formar parte de la sociedad civil y surgir de ella y para ella, ser organizaciones privadas, no lucrativas y participativas, ¿no? A las 5 características de las organizaciones de iniciativa social señaladas y a los 5 valores es a los que luego referimos los indicadores que nos permiten describir y evaluar prácticas significativas relacionadas con dichas características y valores, como decía. Entonces, en principio, teníamos un número difícilmente gestionable, ¿no?,
indicadores. Quiero recordar, estábamos ahí en los grupos de trabajo y sobrepasaban los 300, ¿no? Que nos parecían interesantes. Bueno, con la ayuda de las organizaciones de las redes y de todas las personas que habéis participado en el proyecto, pues se han reducido significativamente hasta irnos quedando, como decía también Borja antes, con los más relevantes, ¿no? Esa parte, pues bueno, ahora explicará Suriñe. Aunque yo ya para terminar, aunque Lide y Borja, yo creo que han hecho alguna mención a ello, bueno, deciros que enmarcar un poco que el proyecto pues forma parte ahora mismo de la estrategia de promoción del tercer sector social de Euskadi, que la identificación, reconocimiento y promoción del valor total y valor añadido pues es una de esas 36 actuaciones que tiene la estrategia de promoción del tercer sector de Euskadi, y de aquellas que priorizamos, que eran 12, pues una de ellas, ¿no? En el proyecto de legislatura 18-20. Tanto la estrategia como el plan de legislatura pues aprobaron en el 17-18 por la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi, que como sabéis es el máximo órgano de colaboración y cooperación entre el Gobierno vasco y las redes y entidades del sector social. Y bueno, pues la promoción del tercer sector y la elaboración de la estrategia están a su vez, ¿no? Y forman parte o están previstas en la ley del tercer sector social de Euskadi. Bueno, y con esto termino. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko, Mikel, por tus palabras y toda la información que nos has dado. Mikrofonoak isilik eduki behar ditugula gogoratzen dizuegu. Os recordamos que es mejor tener los micrófonos muteados, o igual tú, Mikel, puedes, como persona anfitriona, mutearlos. ¿Sí? Voy a ver. Vale, pues seguimos. Hona hemen Suriñe Romeo de Fundazioko lankidea proiektuaren atal teknikoan murgiltzeko. Contamos con Suriñe Romeo, técnica de EDE Fundazioa, para acompañarnos a bucear en esta parte técnica del proyecto. Kaixo, Suriñe. Eso, sí, eskerrik asko. Vale, tal y como nos comentaba Mikel, este trabajo ha requerido de una parte de, digamos, teorización que nos ha permitido definir qué es eso de valor total y valor añadido, también definir cómo entendemos la contribución social de las organizaciones, así como los valores que sustentan esta contribución. Pero aparte de esa teorización, el trabajo ha necesitado también una parte de sistematización y búsqueda de indicadores objetivables que nos permitan realmente medir eso que estábamos teorizando o eso que definíamos para entender la contribución y el valor total. Además, en este proceso se ha valorado también, o se consideraba que esa sistematización debía de tener una doble utilidad. Por un lado, buscábamos o nos parecía interesante que las organizaciones pudiéramos autoevaluarnos, midiendo así internamente cuál es nuestra contribución y pudiendo saber y hacer análisis de eso que estamos aportando a la sociedad, y que además nos permitiera esa autoevaluación conocer cómo vamos cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Poder hacer un análisis evolutivo. Ese era uno de los objetivos o de una de las utilidades que identificábamos, es poder autoevaluarnos, pero también nos parecía fundamental contar con información agregada de todas las organizaciones del sector para saber realmente cuál es nuestra contribución como Entonces, a raíz de esta doble utilidad, lo que hemos hecho es crear dos herramientas distintas, ¿vale? Ligadas a esas dos utilidades. Por un lado, se ha generado un sistema de indicadores en un formato Excel, que lo que recoge este sistema de indicadores son todos esos datos, todos esos indicadores, todos esos elementos que son fundamentales para medir ese valor total y ese valor añadido.
Eso, por un lado, es una herramienta que además nos permite también poner el foco y que las organizaciones sepamos cuáles son los aspectos clave a tener en cuenta cuando queremos contar y cuando queremos hablar y medir nuestro valor total. Y además internamente nos permite también reflexionar sobre el tema y en este sentido también fortalecer y desplegar nuestra identidad, porque habremos hecho reflexión en torno a toda esta cuestión del valor total, del valor añadido y de la contribución que hacemos a la sociedad. Cuando hablo de sistema de indicadores, que está compuesto por muchos datos y muchos indicadores que nos parece que es interesante recoger, vais a poder ver cuando conozcáis la herramienta que son datos de muy distinta índole. Podemos tener datos que están relacionados pues con el número de personas usuarias que tiene nuestra organización o con las personas que atendemos desde nuestros servicios propios. Otros indicadores pueden estar relacionados con el número de iniciativas en las que participamos junto a otras organizaciones o otras redes, o también las iniciativas o la tipología de iniciativas que tenemos puestas en marcha para favorecer la participación de nuestras personas usuarias. Veréis que son datos o indicadores de distintas características, pero siempre asociados a esos valores de los que hablaba previamente Miquel. ¿Vale? Este sistema de indicadores en formato Excel que os decía, en definitiva es una herramienta interna para las propias organizaciones. Fundamental, como os decía antes, para saber dónde están los elementos importantes en relación a la contribución y también para poder fácilmente chequearnos y ver cómo hemos ido cambiando a lo largo del tiempo. Esa es una de las herramientas que hemos generado. Y otra de las herramientas que hemos generado para poder conocer ese valor agregado es un cuestionario. ¿Vale? Este cuestionario está formado por algunos de los indicadores que os comentaba antes del sistema de indicadores. Digamos que hemos elegido los indicadores más relevantes que nos permiten dar cuenta de la contribución que hacemos como sector. Es fundamental, sobre todo, pues nos ofrece información agrupada de sector, también nos permite profundizar en una identidad compartida y además ofrece la posibilidad de hacer un aprendizaje colectivo conociendo pues, iniciativas que tienen en marcha o que pueden tener en marcha otras organizaciones. Vale. Dicho esto, nos parecía que lo más importante para el día de hoy es que conocierais las herramientas, pero sobre todo que cuando ya las recibáis os familiaricéis con ellas y podamos contrastar a partir de ahí cualquier duda que tengáis, tanto en relación a ese sistema de indicadores como en relación a esa encuesta, que sí que hay que decir que para nosotras es fundamental que rellenéis porque es la forma que tenemos de poder ir midiendo poco a poco el valor total y el valor añadido. La semana que viene recibiréis un email que contiene adjunto tanto el sistema de indicadores como un enlace a la encuesta, que sí que os pedimos pues, que la rellenéis y que estará disponible para rellenar hasta el 30 de junio. Y además tendréis disponible un teléfono de contacto al que llamar pues, si tenéis cualquier duda en relación a estas dos herramientas, para que nos lo podáis hacer llegar sin problema. Por mi parte, simplemente, como os decía, animaros a que rellenéis esta encuesta, porque realmente ya solo este esfuerzo en sí mismo representa un valor. Así que, sin más cuestión que añadir, eskerrik asko. Eskerrik asko, Zuriñe. Bueno, pues orain galdera egiteko tarte laburtxo bat daukagu, nahi baduzue txaten bidez alduzue egin edo... Bai, Miquel? Sí, decía, sí, que a través del Sí. chat que se pueda expresar. Sí, eso es, perdón. Que a través del chat podemos hacer alguna pregunta. Tenemos un ratito pequeño, pero bueno, si tenéis alguna pregunta así general, pues, y si no, como ha dicho Zuriñe, vais a tener a una persona a partir del 3 de mayo para acompañaros a
descubrir todo el proyecto. Y si estoy leyendo una pregunta del chat que dice a ver dónde podemos acceder al Excel y al sistema de indicadores y a la encuesta. Os enviaremos un email la semana que viene, pero también en la web de Sarea en Sarea estará disponible tanto la herramienta Sistema de Indicadores Excel como el enlace a la encuesta. Exacto. Lo más importante es que os animéis a visitar esos sitios web o que contactéis con la persona de referencia y que como ha dicho Suriñe, Miquel, Lide y Borja, bueno, pues os animéis a contribuir también con vuestros datos y con vuestra perspectiva. A ver si hay ahora veo alguno más. Nos comentan. Los resultados globales de la encuesta se publicarán en la web. Nos preguntan por aquí. Bueno, los resultados del cuestionario online se van a recoger en un informe y aquí pues animar otra vez a que cuantas más organizaciones y más diversas y de más número de territorios participen, pues eso facilitará el que el informe sea mucho más rico y que se puedan hacer ahí agregaciones y desagregaciones de datos pues mucho más interesantes, ¿no? Y ese informe, pues claro, será público cuando lo tengamos. El periodo, como sabéis, es ahora para rellenar las encuestas en los meses de mayo y de junio. Y luego ya pues vendrá un periodo de explotación de los datos y esperamos pues que hacia el último trimestre pues ya podamos tener pues el informe con todos los datos recogidos y hacer una exposición, publicación de los mismos. Vale. Otra pregunta que había era si podíamos hacer una presentación breve de la herramienta, pero bueno, eso va a estar colgado y vais a poder tener acceso a hacerle preguntas a la persona de referencia, ¿verdad, Miquel? Sí, no sé si Suriñe tiene ahí igual para presentar unos bloques. Suriñe, no sé. Vale, la herramienta en el sistema de indicadores, el formato Excel, fundamentalmente está organizado en 3 pestañas. Una son indicadores que hacen referencia a datos generales, otras son indicadores que hemos vinculado más al valor total y una tercera pestaña donde buscamos conocer datos, indicadores sobre el valor añadido, ¿vale? Esa digamos que es la estructuración de esa herramienta. Y luego dentro de cada una de esas pestañas, dentro de cada uno de esos 3 bloques, está organizado en función de los 5 valores a los que hacía referencia Miquel, porque también nos parecía importante conocer las características de cada uno de esos valores en sí mismo, ¿no? Que tienen muchos elementos y muchas cuestiones clave. Además, hemos buscado también que la herramienta os permita, digamos, saber rápidamente cómo buscar o dónde buscar esos datos, ¿vale? Porque quizá una de las dificultades es que cuando hablamos del valor total, del valor añadido, y además hablando de estos 5 valores, es como que ponemos la mirada en un montón de sitios, ¿no? Y tenemos que buscar datos de sitios muy distintos. Entonces, podría pasar que a veces cuando queramos rellenar un dato, pues tengamos que preguntárselo a una persona de recursos humanos y quizá cuando busquemos rellenar otro tipo de dato asociado a otro valor distinto, nos interese hablar con alguna persona concreta de un servicio de nuestra organización. Entonces, es verdad que la información que tenemos que rellenar puede proceder de distintos sitios. Entonces, lo que hemos buscado es, a través de una columna de identificación de como dónde busco yo este sitio, este dato, indicaros pues a qué persona o en qué espacio de vuestra entidad podéis buscarlo. Si es un dato vinculado a recursos humanos, si es un dato vinculado a un servicio o si es un dato de carácter económico que tendréis que hablar
la persona de ese espacio. Digamos que, por contarlo así en un formato simple, es mucho más fácil, ¿eh? Cuando veáis la herramienta vais a entender perfectamente esto que os estoy contando. Así en resumen de en qué consiste la herramienta. Eskerrik asko. Dos preguntas más quedan por ahí. Sí, dos preguntas más. ¿Vamos a tener acceso a los datos de cada entidad o cada una solamente a los suyos? Y la otra era a ver si habíamos considerado las actividades de la situación de la pandemia, o sea, las actividades en la situación de pandemia actual. Le doy yo la primera, Miquel, y tú la segunda. Vamos a tener acceso a los datos de cada entidad. Cada cual tiene acceso a sus propios datos. Con la herramienta de autoevaluación, con ese sistema de indicadores Excel, buscamos tener esa información interna para nuestras organizaciones, y el cuestionario luego lo que busca es sacar datos conjuntos. Entonces, la información que se ofrece es del sector en su conjunto, pero sí que es verdad que gracias a esos cuestionarios nosotras vamos a poder identificar iniciativas relevantes, entidades que tengan claves significativas a la hora de su valor total o valor añadido, y eso nos va a permitir luego generar una especie de buenas prácticas o identificar o generar espacios donde compartir esas buenas experiencias. Eso sí que se va a poder hacer. Bueno, en cuanto, si he entendido bien, el motivo de la pregunta de si se han considerado las actividades en la situación de la pandemia actual, bueno, hemos tenido un debate intenso, podría decirse, sobre, claro, metodológicamente de partida es los datos que os solicitamos, y finalmente ha quedado así, son los del año precedente, los del año anterior. Pero claro, 2019, digamos, que era ese momento, ¿no?, que todavía era el año de la normalidad, y luego con el impacto del COVID pues se crea, como todos sabéis y todas sabéis, pues una situación pues fuera de la normalidad, pero de una normalidad que no ha llegado todavía tampoco en 2021 y que no sabemos cuál va a ser en el 2022. Entonces, claro, el debate se suscitó sobre si solicitaros los datos de 2019, de aquella situación todavía de normalidad, ¿no?, o hacer, como hemos hecho finalmente, solicitaros los datos de 2020. Entonces, bueno, pues al final nos inclinamos porque cuando se haga el informe y así, pues ya se contextualiza cuál es la realidad que se ha vivido en 2020. Estuvimos viendo también los bloques y en algunos de ellos nos parece, bueno, pues que no tiene por qué haber grandes cambios, pero bueno, los cambios que haya en un sentido o en otro, también va a haber cambios en 2021 y seguro que habrá cambios en 2022. Entonces, claro, si lo que vais a ir haciendo es una comparativa respecto a los años precedentes, pues es una pena que no hayamos podido empezar en 2019, pero esto es algo que no podíamos resolver. Y lo que tocaba era pensar pues que bueno, que es el 2020, luego compararemos 2021, 2022, pero que si nos íbamos al 2023 haciendo una comparativa con el 2019, pues no sé. No, y al final, pues como os digo, pues irá en el informe, claro, cuál es el contexto vivido y en esa situación, pero eso será. Y a partir de ahí, pues iremos viendo la evolución que esto va teniendo. No sé si era ese el sentido de la pregunta, pero bueno. Sí, decir que en paralelo, pues si es en otro sentido, el observatorio que el tercer sector social le toca este año recoger los datos del barómetro, y ahí se está contemplando digamos, llamémosle, no sé si a modo de anexo, pero desde luego unas preguntas, unas cuestiones, ¿no?, en el sentido como se hizo cuando se inició el impacto del COVID, que nos pasó el observatorio y pasamos un cuestionario sobre el impacto que estaba teniendo en las organizaciones de las personas destinatarias, pues en este caso también llevará ahí un complemento con el que lo que se trata también es de ver, ¿no?,
la afectación de la crisis sanitaria y también social y económica que está teniendo en el tercer sector social, ¿no? Y bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Hori da. Bukatu da eta, bukatzeko pantailaren bestaldean zaudetenoi eskerrak eman gurekin izateagatik. Ya solo queda para cerrar este espacio dar las gracias a todas las personas participantes y a las ponentes. Sin más, recordar que a partir de hoy se va a enviar a todas las entidades una carta con toda la explicación del proceso, el archivo Excel para hacer la autoevaluación, el enlace al cuestionario y también el cuestionario en Word para que lo tengáis todo ahí recogido y sabéis que también contáis con ello en la web de Sarea Sarea. Así que eskerrik asko danari eta hurrengo arte.